221 Anduoduo fue ascendido de nuevo. Capítulo 221 Anduoduo fue ascendido de nuevo. Llegó un nuevo día. Mañana, los dos se dirigieron al departamento de desarrollo como de costumbre. Director Chu, buenos días. Director Chu, adelante. Durante el trayecto recibieron saludos de mucha gente entusiasta. Envidiar, temor, uno de los tres gigantes portando un halo incomparablemente deslumbrante. Cuartel General del Departamento de Desarrollo. Hoy también fue un día bastante animado, se había desprendido por completo de su anterior aprensión y decadencia, y el estado mental de cada persona era diferente. Ayer, se hablaba de un departamento que podría ser recortado. Hoy despegó directamente, era simplemente demasiado onírico. Por supuesto, aunque el departamento fue mejorado, eso no significaba que todos fueran a ser mejorados, incluso aunque solo se agregó una palabra a su nombre. Sin embargo, la estructura interna era completamente diferente a la anterior. No fue fácil conseguir un ascenso consecutivo. Demasiada gente lo tenía en la mira, si hubieran tenido contactos, no seguirían aquí, así que solo les quedaba dejarlo en manos del destino. Mientras no abandonaran la Agencia General de Desarrollo, no había problema, aunque su rango no aumentara. Como cuartel general, disfrutaba de una ciudad entera para sí misma. Aunque el rango permaneciera inalterado, el poder en sus manos aumentaría. Feliz. Efectivamente, siguiendo a una persona afortunada, no necesitas hacer nada, y el cielo cuidará de ti. Chu Xian era una de esas personas. Las 9 de la mañana, sede del Consejo. Chu Xian se reunió con el vicepresidente del Parlamento de Gran Xia, tal como se había acordado, y conversaron, principalmente con la esperanza de obtener más beneficios para Gran Xia. Ningún problema, es lo justo. Está dentro de mi ámbito de competencia, no se preocupe. Chu Xian también estuvo muy de acuerdo. De los 6 puestos en el cuartel general, las 5 grandes potencias tenían uno cada una, y la organización del cúmulo estelar ocupaba otro. Por lo tanto, se le consideraba el único portavoz de alto nivel de la Gran Xia en el cuartel general. Bien, más tarde me reuniré con los demás Sabdarktars. El trabajo preparatorio para la Agencia General de Desarrollo es una tarea ardua, por lo que debemos estar bien preparados. A las 10:15, Chu Xian conoció a algunos de sus futuros colegas. Dado que renunció a la competencia por el puesto de director, el primer Sabdarktar era una persona de la organización del cúmulo estelar. Todos ellos eran bastante mayores. El más joven tenía 51 años. No había nada que hacer al respecto. Un puesto de adjunto también era un puesto de 4º nivel, y era muy difícil alcanzar ese nivel. Chu Xian estaba entre ellos. Se sentía un poco fuera de lugar. Y él era su superior. Intenta enfadarte por eso. Sin embargo, por mucho que se resistieran, tenían que obedecer. Él era el líder supremo, tenía derecho a modificar la división del trabajo y además, contaba con un derecho de voto adicional. Él ejercía un gran poder. Si no querían ser el objetivo, tenían que comportarse bien. Cuando todos estaban presentes, el orador habló. La preparación del Departamento de Desarrollo se limita a un mes. Se inaugurará oficialmente el 18 de julio y los departamentos se confirmarán en un plazo de 3 días. Luego se presentará al Consejo para su revisión. Agilizaremos el proceso. En un plazo de medio mes deberán estar completadas todas las estructuras departamentales y deberá estar contratado todo el personal para los puestos superiores al nivel 5. Los trabajos de restauración de City 23 estarán terminados antes del 15 de julio, y la fecha de reubicación está prevista para la mañana del 16. La reunión duró 1 hora completa antes de finalizar. Después, Chu Xian condujo a un grupo de Sabdarktars de regreso al Departamento de Desarrollo para continuar la reunión y asignar tareas porque no utilizar a los subordinados cuando se tienen. Todos los asuntos fueron delegados por completo, dándoles amplia libertad. ¿Qué hizo él mismo? Firmar, votar, informe. Como antes en su puesto casi nunca se ocupaba personalmente de los problemas, sino que desempeñaba un papel de coordinación. Comunicación ascendente y descendente. Lo que debía tener en cuenta era el uso razonable del personal y los recursos, todo lo demás quedaba en manos de sus subordinados. En los días que siguieron, ocupado, en 3 días se finalizó la estructura departamental del cuartel general y se informó al Consejo, mientras que muchas personas aún se encontraban en un estado de semiconfusión. La propuesta fue revisada rápidamente, sometida a votación y aprobada, entrando en la siguiente fase. Al mismo tiempo, la construcción de Ciudad 23 también se aceleró enormemente. Antes era una reconstrucción lenta, pero ahora se completaba en 24 horas. Muchas de las decoraciones opulentas seguramente no se restaurarían.
Los elementos decorativos dañados fueron retirados y reinstalados. Los edificios que estaban completamente intactos se dejaron como estaban, lo que provocó que mucha gente envidiara el ambiente de trabajo de la Agencia General de Desarrollo, que era asombrosamente bueno. Debido a una planificación no oficial, la escala de la Ciudad 23 era la mayor de este conglomerado urbano. Decoración lujosa, funcionalidad completa, y una zona extensa, simplemente provocó la envidia mortal de todos los demás departamentos del Comando Central, pero no podían hacer nada. Quien les dijo que tenían la suerte de encontrar una laguna legal. Estuvieron ocupados hasta el 28 de junio. Finalmente se resolvieron todos los problemas de personal de nivel intermedio. Anduoduo también recibió un pequeño ascenso en esta ocasión. Anteriormente fue directora de oficina. Sin embargo, al igual que cuando Chu Xian era la directora interina, tenía un cargo pero no un rango. Ahora, Chu Xian lo resolvió directamente nivel administrativo 7, que no suena alto, pero hay que tener en cuenta el currículum de Anduoduo. Para él era perfectamente aceptable ser ascendido una y otra vez de forma excepcional por sus importantes logros. Pero Anduoduo era diferente. Ella era solo una asistente, él no podía ser demasiado imprudente. En aquel entonces el proyecto Biosfera 6, que gestionaba a miles de personas, era solo de nivel administrativo 9. El director del proyecto del plan de la otra costa tenía únicamente el nivel administrativo 6. Por lo tanto, el nivel 7 de Anduoduo no estaba nada mal. Su identidad seguía siendo la de asistente de Chu Xian, y ya no ocupaba otros cargos. No hay opción. Ahora, la oficina se había convertido en la oficina del cuartel general. La persona a cargo ocupaba un puesto de nivel 5. Nombrar a alguien 2 niveles superior era realmente inapropiado. Aún así, nadie pensaba que el estatus de Anduoduo fuera inferior al de un nivel 5, siendo el único asistente de Chu Xian, mucho menos un simple nivel 5. Incluso los demás Sabdarktars le mostraron un respeto considerable. 222 Recuperación. Capítulo 222 Recuperación. Mientras Chu Xian estaba ocupado, allende, Andrei ya había secado todas sus lágrimas. Trágico, un periodo de aislamiento e investigación no era tan malo, al fin y al cabo, no lo habían degradado y podría volver a ascender después de un tiempo. Sin embargo, en cuanto salió, recibió una noticia impactante. El Departamento de Desarrollo, que él mismo dirigió en el pasado, había sido elevado a la categoría de Agencia General de Desarrollo. Nivel administrativo 3. Casi lo volvió loco, solo era de nivel 5, y aunque parecía que solo faltaban 2 pequeños pasos para ser un oficial de nivel 3, esos 2 pasos eran como un abismo insalvable. Las 3 verdaderas potencias. Solo había 3 de ellos en el global. Incluso con el apoyo del portavoz del oso polar, le resultaría difícil asegurar este puesto, incluso para los antiguos Cheivals. Fue muy difícil de lograr. Sin embargo, Chu Xian, un antiguo subordinado suyo, había robado sus frutos, ascendido a los cielos de un solo paso y sentado en aquel trono gigante. Andrei estaba tan celoso que casi se volvió loco. Este puesto debería haber sido suyo o quizás, como se sentía deprimido. Estallido, la puerta fue empujada para abrirse. Andrei, hay algunas cosas que necesito entender de ti. Al ver al personal del Departamento de Seguridad, Andrei quedó algo aturdido. Tras ser esposado, se desmayó inmediatamente. Su único pensamiento fue ¿cómo puedo ser tan miserable? De hecho, no se trataba solo de Andrei, cosas similares estaban ocurriendo en todo el mundo, ya que se había llegado a un acuerdo en la reunión. Cosecha unida. Todos los altos cargos de los Cheivals fueron arrasados. Nivel medio. Nivel inferior. El número de personas involucradas fue bastante elevado. Muchos de ellos tenían las manos sucias y cometieron crímenes que fueron encubiertos y protegidos por los Cheivals. Naturalmente había que tomar medidas contra estas personas. Los delitos menores estaban exentos. Los culpables no fueron indultados. Podría decirse que se trató de una represión global, que no solo iba dirigida contra los Cheivals, personas como Andrei también estaban incluidas. Entre los inmigrantes de élite, no solo los 3 Sabdarktars que fueron destituidos habían recibido luz verde. Debido a la manipulación del director, Andrei recibió una sanción disciplinaria grave. Sin embargo, la gran cantidad de material proporcionado por la organización del cúmulo estelar lo incriminó nuevamente, y el orador del oso polar ya no quiso protegerlo. Fue procesado junto con ellos y Andrei fue abandonado. Después de un día de duro trabajo, por la tarde, Chu Xian no regresó a su dormitorio. Había estado viviendo en el Departamento de Desarrollo durante casi una semana. De todos modos, regresar significaba ir al espacio dimensional.
Solo había dormido en la residencia estudiantil unas pocas veces. La cena, sin embargo, fue bastante suntuosa. Oficial de nivel 3. La calidad de los alimentos era muy alta. Verduras, frutas, carnes, además de los alimentos básicos que ellos mismos elegían, aunque la variedad no era muy amplia, seguía siendo mucho mejor que lo que comía la gente común. En cuanto al sabor, Chu Xian solo pudo decir que era apenas aceptable. Después de comer, regresó al salón. Hacer clic, cerró la puerta con llave. Al segundo siguiente llegó a una villa en un complejo turístico. Cocina una langosta grande al vapor. Asar media pierna de cordero. Pidió 3 platos y la camarera, una mujer blanca, fue respetuosamente a tomar nota del pedido. El local llevaba abierto casi un mes, basándose en logros de investigación científica acumulados previamente. La mayoría de los habitantes de Baiyun habían solicitado vacaciones al menos una vez, ya que los reclutados inicialmente eran principalmente personal de investigación científica. Los logros no se podrían atribuir enteramente a una sola persona. En cambio, era un equipo y podían traer a toda su familia. Por lo tanto, casi todos lo habían experimentado al menos una vez, y las opiniones fueron muy positivas. Esto estimuló enormemente el entusiasmo de todos por la investigación científica, y el promedio de horas de trabajo tras la reincorporación aumentó en otros 10 puntos porcentuales. Cabe señalar que aquí no se pagaban horas extras. Chu Xian no era tacaño y proporcionaba todo tipo de ingredientes de primera calidad. Los precios eran muy bajos. ¿Gratis? Olvídalo. El salario mensual siempre necesitaba un lugar donde gastarse. Dentro del espacio dimensional, los niveles de consumo de las personas eran limitados. Hipoteca, préstamo para coche, atención médica, educación, todos estos servicios eran gratuitos, e incluso criar hijos no costaba dinero, por lo que mucha gente tenía pequeños ahorros. Justo lo que necesitas, ofrece una forma de gastarlo. Según el sentido común, para mantener el funcionamiento y la motivación de un sistema, la gente no puede tener demasiado dinero ocioso y volverse perezosa. Sin embargo, aquí, bajo la influencia de la facción, no había problema de motivación. Dado que ese era el caso, Chu Xian no adoptó el método de mantener a sus subordinados en una situación de pobreza adecuada. En cambio, les proporcionó una gran cantidad de servicios, para que no tuvieran preocupaciones. Pronto, se sirvieron los platos pedidos. Cabe destacar que los Cheivals sabían disfrutar mucho de la vida, y los chefs que formaban eran muy hábiles. Desde que la villa del complejo abrió a principios de mes, Chu Xian venía a comer casi todos los días, cambiando cada día a una villa diferente del complejo. Hoy resultó ser la última. En un rato, terminó de comer. Es hora de trabajar. Anoche todo el espacio dimensional alcanzó una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, con un radio de poco más de 36 kilómetros. Según el plan, más allá de un radio de 30 kilómetros se encontraba el mar. Por lo tanto, era hora de recuperar tierras del mar. Hemisferio sur, Océano Pacífico. Chu Xian ya había venido aquí hace unos días para plantar nodos espaciales. En comparación con el uso directo de explosivos en el lago Baikal, ahora, ya no lo necesitaba. Con un pensamiento, 3 hojas cavas aparecieron a su lado con un tenue resplandor azul que emanaba de los bordes de estas hojas de combate compuestas por una sola molécula. ¡Zas! Las 3 cochilas comenzaron a girar a su alrededor, convirtiéndose rápidamente en imágenes residuales. Mejoras mentales repetidas. Construir casas repetidamente en el espacio dimensional para mejorar la destreza. Ahora, había logrado un pequeño éxito. Girando, las 3 cochilas se clavaron en la superficie del hielo, cortándola como si fuera tofu, casi sin resistencia. En menos de 10 segundos, se cortó un cilindro de toda la superficie de hielo, que tenía 100 metros de espesor. La enorme presión del agua que se ejercía debajo empujaba directamente la columna de hielo hacia arriba. Incluso más eficaz que usar bombas. 223 desplazamientos diarios. Capítulo 223 desplazamientos diarios. A primera hora de la mañana, se completaron los trabajos de recuperación de terrenos. Chu Xian estaba de pie en la playa. ¡Zas! ¡Zas! Las olas rompían cubriéndole repetidamente los tobillos, el agua jalada del mar era increíblemente clara, y la arena era arrastrada y luego depositada en el suelo. ¿De dónde salió la arena? Fundición de escoria residual. Dependiendo del tamaño de las partículas, cada una tenía su utilidad. El polvo fue arrojado al fondo del mar, sirviendo como caldo de cultivo para los microbios. La gravila se utilizaba para pavimentar playas o campos deportivos. Las piedras se utilizaban para la base de las carreteras y como árido para el hormigón.
Podría decirse que ni una sola partícula del mineral traído de Titán se desperdició, todo se transformó en cosas útiles. Aunque la anchura de esta zona marítima era actualmente de tan solo 6 kilómetros, parecía ilimitada, lo cual era bastante bueno. Y, presente, construyan un gran Yeit, utilizando el plano 0233, ordenó Chu Xian. Sí, el balneario aún no estaba abierto al público de la ciudad de Baiyun, pero era necesario incluir en la agenda las obras de construcción correspondientes. Ciudades costeras, carreteras costeras, islas turísticas. Chu Xian emprendió una gran cantidad de proyectos él solo. Esta era, por el momento, la única manera en que podía fortalecer su poder espiritual. 2 días más, murmuró Chu Xian, mirando al mar. ¿Qué significaba eso? Significaba que el sistema estaba a punto de actualizarse. La última actualización se realizó el 1 de agosto del año pasado. A día de hoy, había firmado 393 veces más, y solo le quedaban 7 más hasta el ascenso, un intervalo de 11 meses. Mirando la hora, era hora de ir a trabajar. El desayuno de un funcionario de tercer rango también era decente: tortitas de esbaleta con gachas de arroz con carne magra. Fragante. Mientras tanto, en un planeta lejano, Puag, al ver los gusanos verdes en sus platos, los vástagos exiliados de los Cheivals casi vomitaron, pero resistieron y se los tragaron. No se atrevieron a morder. Temo que exploten. El sabor era suficiente para que uno deseara morirse. Mamá, quiero irme a casa. Guau. Cada uno de ellos, acostumbrados a la arrogancia en la tierra, ahora lloraban desconsoladamente como niños abandonados. Beleisas, comida gourmet, vino fino, todos se habían despedido de ellos. La comida en la nave espacial solo duraba una semana, pero ellos resistieron obstinadamente durante medio mes. Finalmente se acabó. Entonces empezaron a comer la hierba verde que rodeaba la nave espacial, y más tarde, incapaces de soportarlo, se adentraron en el bosque a cazar. Con armas y tras muchas muertes, lograron obtener algo de cosecha. Sin embargo, su suerte duró poco. Tras matar desesperadamente a todas las bestias salvajes de la zona, se encontraron con una escena desoladora. Una bestia gigante, tan grande como una casa, piel dura, carnívoro. En el momento en que lo encontraron, sus armas eran como lanzas contra un mamut. En las películas, salvajes que aparentemente cooperaban podían matar mamuts, pero no eran salvajes, no habían practicado tales habilidades. Entonces, fue terrible. El área que rodeaba a las pocas naves espaciales se convirtió directamente en el coumador de esa bestia gigante, obligándolos a permanecer dentro de las naves. No fue hasta hace 5 días, cuando ya no encontró nada más que comer, que el monstruo se marchó. Hambrientos y al borde de la muerte, volvieron a adentrarse en el bosque, recogiendo los gusanos verdes, los frutos astringents y las hojas tiernas que antes habían despreciado. Dios, ¿quién los salvaría? Sin embargo, mientras comían, soplo, varias personas comenzaron a temblar de pies a cabeza, echando espuma por la boca. ¿Qué ocurre? ¿Venenoso? Imposible, ya lo probamos antes y lo hemos estado comiendo durante varios días sin ningún problema. Fueron trasladados rápidamente a la nave espacial, que estaba equipada con material para realizar pruebas médicas, pero no se detectó nada. Las constantes vitales eran normales. 10 minutos después, el temblor cesó y las pocas personas que quedaban se incorporaron. ¿Estás bien? Las personas que estaban a su lado preguntaron con ansiedad. Estoy bien. Su habla era algo confusa, pero nadie les prestó atención, mientras varias conciencias se comunicaban invisiblemente entre las pocas personas presentes. Humanos, civilización, agujero de gusano. Lamentablemente esta especie actualmente solo tiene machos. Solo nos queda esperar a ver si llega el próximo grupo de personas. El sistema solar. La ubicación está un poco lejos, pero es una especie muy buena en cuanto a herramientas, y su tecnología no es demasiado avanzada. Continúa parasitando, recopila información y luego informa al clan madre cuando hayas terminado. Los herederos de los Cheivals no se percataron de este intercambio, y seguían preguntándose dónde cenar hoy. 30 de junio. Madrugada. La ciudad de Baiyun estaba excepcionalmente animada, con ambas estaciones repletas de viajeros que se dirigían a diversas bases experimentales. Por ejemplo, el Instituto de Investigación Beitl. La ciudad era claramente demasiado pequeña, sin grandes extensiones de tierra para el cultivo, pero ahora se habían construido varias bases experimentales. Desiertos, pantanos, Gobi, todo tipo de terrenos con un sitio experimental construido en cada lugar, lo cual era mucho mejor que un área del tamaño de la palma de la mano en una caja experimental.
También existían instalaciones para la investigación en física, como aceleradores de partículas. Ya no eran adecuados para la ciudad de Baiyun. Hoy, con la inauguración de la red ferroviaria de cercanías, también se pusieron oficialmente en funcionamiento decenas de bases de investigación científica, algunas incluso estaban situadas en las montañas. Tranquilo, liso, contemplar estas montañas y campos cada mañana es una experiencia maravillosa. La última vez que vinieron fue durante la plantación de árboles del 1 de mayo, querían vivir esa experiencia entonces, y ahora su deseo se había hecho realidad. Habían transcurrido 2 meses y los árboles plantados entonces habían crecido mucho. A un lado montañas exuberantes y verdes. Al otro lado, llanuras abundantes en frutas y verduras. En el camino también pasaban por algunos puentes, desde donde podían ver arroyos cristalinos. Un paisaje de ensueño. 224 Sistema de inicio de sesión de 5 niveles. Capítulo 224 Sistema de inicio de sesión de nivel 5. Dentro del vagón, Layu también se tomó el tiempo para experimentarlo, no porque estuviera holgazaneando, sino porque tenía asuntos importantes que atender en una base experimental. El vagón en su totalidad era comparable a la clase ejecutiva de un tren de alta velocidad. Espacioso, cómodo, tranquilo. También había auxiliares de vuelo que parecían provenir de un país insular. Su chino no era muy fluido, pero era posible comunicarse de forma básica. Aunque este lugar estaba ubicado en el ámbito secreto de la organización, tenía cierto conocimiento de la situación global y sabía que la organización había hecho muchas cosas, como derrocar a los Cheivals y desmantelando Ciudad 23. No, estrictamente hablando fue una adquisición. Todo el personal del complejo turístico procedía de allí. Pensando en esto, Layu se sintió increíblemente orgulloso de su decisión de unirse al equipo. De lo contrario, ahora no estaría disfrutando de una vida tan buena. Fue director del primer centro de investigación, y su nieto, La Xiaofan, también dirigía un proyecto gracias a su excepcional capacidad de aprendizaje. Hoy también tocaba inspeccionar los resultados. 15 minutos después, el centro de pruebas de armamento ha llegado. Pasajeros que desembarcan, por favor, prepárense. En este momento, el tren ya había llegado a las montañas, donde había un enorme campo de pruebas de armas. Inmediatamente después de bajar del tren, auge, van, Layu escuchó todo tipo de sonidos. Lógicamente hablando, con semejante ruido, la ciudad de Baiyun debería oírlo todos los días, pero el reino secreto de la organización era verdaderamente milagroso, capaz de insonorizarlo. Layu miró a lo lejos. Aviones, tanks, vehículos blindados, cañones gigantes, diversas armas y equipos estaban esparcidos por esta zona, y una pila se desmantelaba diariamente para probar su estabilidad y rendimiento en entornos hostiles. Tomó un vehículo no tripulado y se dirigió a una zona abierta. Director comenzar. Sí, se colocó un dispositivo esférico en el centro. La Xiaofan manejó una computadora y el dispositivo comenzó a funcionar. Después, bam, boom, boom. Desde armas de fuego cortas hasta ataques con misiles, sin importar el tipo de ataque, era bloqueado por un muro invisible a 100 metros de distancia. No podía dañar el interior en lo más mínimo. Finalmente, incluso al ser bombardeado por un cañón electromagnético, permaneció intacto. Como mucho, el consumo de energía aumentó ligeramente, pero no pudo ser destruido. Tras las pruebas de las armas cinéticas, comenzaron las armas energéticas. Los haces láser de alta energía solo causaron pequeñas andas en la Tierra. Chu Xian estaba aprobando documentos en el Departamento de Desarrollo, recibió buenas noticias. La tecnología del escudo había superado la validación. Agrietamiento, modificación, pruebas, segunda prueba. Solo ahora la tecnología del escudo de energía cumplía con los estándares, lo que permitía su instalación en naves espaciales de no más de 100 metros. También podría implementarse para proyectos de mayor envergadura. Pero eso llevaría algo más de tiempo. Buenas noches. Chu Xian visitó personalmente el campo de pruebas. Quedó muy satisfecho con los distintos indicadores y ordenó la instalación del equipo. Saandas, luchadores, Byuks de investigación. Era necesario actualizar todos los equipos relacionados con el espacio, incorporando unidades de protección para mejorar la capacidad de supervivencia. Pensando en encontrarnos con meteoritos durante futuros viajes espaciales. Simplemente ábrete paso. Embístelos. ¿Quién le tiene miedo a quién? Esa escena hizo que Chu Xian tuviera muchas ganas de probarlo. Jefe, el Yeit está listo, informó Chi Chi en ese momento. 10 minutos después. En el mar, Chu Xian condujo el gran Yeit en un paseo salvaje,
regresando a la orilla cerca de la medianoche. Se tumbó en una silla de playa, beber agua de coco, disfrutando de la brisa marina. Llegó la medianoche, 1 de julio, el número de registros de entrada se reinició. Como era principios de mes, hubo 8 registros adicionales. Felicitaciones por haber obtenido 10 toneladas de pez sable. Recompensa adicional, 1 unidad de fluido de mejora genética de nivel 4. Enhorabuena por haber conseguido 10 toneladas de café. Recompensa adicional, núcleo de energía de nivel 1x1. Chusien utilizó 6 registros de entrada a la vez, y los resultados fueron muy satisfactorios. Este era su tercer núcleo de energía de nivel 1. De hecho, el espacio dimensional no requería mucha energía, con una sola era suficiente. Pero Chusien aún esperaba más. La razón era simple. Naves espaciales. En el futuro, si se construyeran grandes naves espaciales, le disgustaban tanto la fusión nuclear ligera como la pesada, y su potencia era generalmente promedio. Los núcleos de energía de los registros de entrada eran diferentes. Fusión nuclear fría. Poderoso, seguro y estable, para mantener un escudo de energía ultra grande y una alta potencia de salida de armas de energía en el futuro, simplemente era la combinación perfecta. Por eso no lo había prohibido. El recuento acumulado de registros ha cumplido los requisitos. Actualización del sistema en marcha. 10, 9, 1. Actualización completada. Las actualizaciones son las siguientes. 1. Mayor variedad y cantidad de registros de recursos de supervivencia individuales. 2. La probabilidad básica de obtener recompensas adicionales aumentó en un 30%, y la variedad también aumentó. 3. Han cambiado las reglas de recompensas por registro. Nota: el recuento de registros de hoy se ha actualizado. Igual que la última vez. 3 artículos. La primera y la segunda fueron actualizaciones periódicas, que simplemente aumentaron la variedad y la cantidad de registros de entrada, así como la probabilidad básica. ¿Qué actualización de reglas? Chusien preguntó, poco después tras escuchar la explicación del sistema. Esto tampoco está mal. La actualización de las reglas de recompensa significó que en el futuro, obtener premios ya no aumentaría el número de registros de entrada. La razón no era complicada. Estrellas, estrictamente hablando. La influencia y el poder de Chusien ya eran suficientes para dictar la concesión de premios, e incluso para crear muchos más. Por lo tanto, su importancia y valor disminuyeron. El sistema simplemente los canceló. Por supuesto, hubo compensación. Es decir, el número de registros diarios se duplicó. Chusien lo comprobó y, efectivamente, los registros de hoy aumentaron en 2. En general, obtuvo una enorme ganancia. Esto obligó a Chusien, que tenía la intención de explotar un fallo del sistema, a desistir. Este sistema aplica los parches rapidísimo. 225 Nueva autoridad. Capítulo 225 Nueva autoridad. Después, Chusien examinó brevemente la información. Nivel 5. Intentos de inicio de sesión restantes 5. Suerte 3956. No se equivocaba. Su nivel actual de suerte se había disparado a más de 3000, además de la bonificación de la teoría universal del gen de crecimiento rápido. También había 2 fuentes principales. Primero, las tecnologías desarrolladas por su gente, como la tecnología antigravedad y la tecnología de detección de material nuclear mediante neutrinos. Estas 2 tecnologías se consideraban maduras. En realidad, la mayor parte era teoría básica. Publicarlo todo a la vez sería demasiado llamativo. Por lo tanto, sus subordinados lo estaban liberando lentamente, poco a poco. Además, estaba muy disperso. Las teorías básicas implicadas en un gran avance tecnológico podían contarse por docenas o incluso cientos, publicando un poco aquí, un poco allá, al tiempo que maximizan sus contribuciones. Fueron construyendo gradualmente ladrillo a ladrillo para finalmente lograr un gran avance tecnológico, que lo haría parecer más natural. En segundo lugar, ahí estaba su plan de infiltración. La civilización está formada por personas, y muchas figuras importantes llevan consigo, por naturaleza, la suerte de la civilización. Después de reclutarlos, todo eso pasó a ser suyo. De este modo, solo esto le proporcionó más de 1000 comentarios, lo cual fue más rentable que sus esfuerzos anteriores de publicar artículos y obtener resultados. Casi 4000 en comentarios del app, más las recompensas de esta actualización. El resultado fue una probabilidad base muy alta, 456%. Como resultado, se desbloquearon un total de 4 artículos de intercambio fijos. 1. El nodo espacial elegido inicialmente. 2. Un núcleo de procesamiento de nivel 1.
Chu Xian no había usado los dos últimos porque una vez arreglados, no se podían deshacer, y además estaba cerca de subir al nivel 5. Sería más apropiado usarlos si iniciara sesión para obtener mejores artículos. Ni siquiera Chu Xian había logrado solucionar el problema de la mejora mental. En cuanto al núcleo de procesamiento, esa era la base industrial. Las tecnologías secretas que había descifrado aumentaban continuamente y se lanzaban diversos proyectos, por lo que era urgentemente necesario. Al igual que la vez anterior, para avanzar al siguiente nivel, los intentos de inicio de sesión acumulados aumentarían, pero esta vez no en 100. En cambio fueron 200, lo que requirió un total de 600 intentos. Dada la situación actual, hacerlo 2 veces al día solo llevaría 10 meses, lo que supone menos tiempo que el nivel anterior. Bastante bien. Tras leer la información, frotó sus puños con entusiasmo. Iniciar sesión. Chu Xian quería ver las unidades de nivel 5. Enhorabuena por haber conseguido 60 toneladas de algas frescas. Recompensa adicional, núcleo de procesamiento de nivel 2x1. Kelpo, ¿qué haría Chu Xian con esto? Ahora que el espacio dimensional tenía un océano, estas cosas serían infinitas en el futuro. Prohíbanlo. La unidad funcionó bastante bien, aumentando su tamaño de 10 a 60 toneladas. Núcleo de procesamiento de nivel 2. Esto era la primera vez que se inscribía en un curso de nivel 2XX Core. Chu Xian estaba muy contento y tenía aún más expectativas puestas en el sistema de nivel 5. Cabe mencionar que el sistema de nivel 3 tenía como núcleo el de nivel 1, pero en el nivel 4 durante todo el ciclo de inicio de sesión, no había visto ninguno de nivel 2. Presumiblemente, el sistema debería actualizar el nivel de los elementos de su reserva de recursos cada 2 niveles. Recompensa por primer inicio de sesión en el sistema de nivel 5. Autoridad del espacio dimensional +1. Una sorpresa. La autoridad anterior era facción, que aportó inmensos beneficios, y se preguntaba qué beneficios traería esta. Usar. Unos 10 minutos después, la autoridad fue reforzada. Jaja, esto es bueno como cabría esperar de una autoridad de alto nivel. Tras comprender en qué consistía la nueva autoridad, Chu Xian no pudo evitar irradiar alegría. En efecto, una autoridad de alto nivel no lo decepcionaría. El nombre de la autoridad destacada esta vez era muy simple. Descenso. ¿Qué significaba eso? Esto significaba que su autoridad sobre el espacio dimensional podía manifestarse en el universo en general, de forma similar a un dominio. Después de descender, guardia, derechos territoriales y facción. Todo esto podría hacerse realidad en el mundo exterior. Por ejemplo, si añadiera un guardia a su equipo podría desatar todo su poder y hacer cosas como desmantelar portaaviones con sus propias manos. Porque en el espacio dimensional, desmantelar un portaaviones no suponía ningún problema. Tras la emoción inicial, se calmó. Si bien la función era poderosa, también tenía limitaciones. Metafóricamente hablando, la autoridad era como las reglas. El universo es vasto. El espacio es pequeño. Para sobrevivir, es como si una hormiga encontrara un lugar en los pliegues de la piel de un elefante, por lo que el alcance de la autoridad de Descent no es amplio. Una milésima parte del radio. ¿Qué significaba eso? Al igual que el radio actual del espacio dimensional de 36 kilómetros, 36.000 metros, dividido por 1000 son 36 metros. En un radio de 36 metros, era prácticamente como tener una defensa absoluta, y podría mantenerse de forma continua. Es que la distancia aún era un poco corta. De acuerdo, expandir el espacio dimensional sigue siendo la prioridad. Era una de sus habilidades fundamentales para la supervivencia, así que tenía que tomársela en serio. Después de arreglar la mejora mental, ¿cuántos intentos de inicio de sesión se necesitan para canjearla una vez?, preguntó Chu Xian. 3. Entonces arréglalo. Hecho en un segundo. Ahora solo quedaba una ranura fija, lo cual no era un desperdicio. En la Tierra, la sensación de seguridad de Chu Xian siempre había sido algo deficiente. Su fortaleza mental era grande, su percepción era amplia, pero en definitiva, era de carne y hueso. Podía lidiar con accidentes comunes, pero ante accidentes que superaran sus capacidades, no sabría qué hacer. Ahora, por fin tenía un escudo invencible portátil, así que por mucho que lo mejorara, nunca sería excesivo. 226 Mudarse a la ciudad 23. Capítulo 226 Mudanza a la ciudad 23. Entonces, Chu Xian obtuvo un refuerzo mental. Zas. Debido a la extensión del límite del espacio dimensional, el agua de mar fluyó instantáneamente hacia el gran pozo que apareció recientemente y el nivel del agua descendió a menos de la mitad. Es hora de reabastecerse. Chu Xian llegó al Océano Pacífico,
La cueva de hielo de donde había sacado agua anteriormente estaba bloqueada desde hacía mucho tiempo. Bajar, cantaba en silencio en su corazón. Instantáneamente, sentía que el mundo era completamente diferente, habiendo disfrutado de la omnipotencia del espacio dimensional. Cada vez que regresaba a la Tierra, se sentía extraño. Era como si él, que podía elevarse por los cielos, fuera repentinamente presionado contra el suelo, obligado a caminar paso a paso, agobiado por Grillax. Ahora está mejor, por dentro y por fuera son iguales. No hace falta una cochila de una sola molécula para cortar. Auge, con un simple pensamiento, la superficie de hielo se hizo añicos. Sin embargo, era demasiado gruesa, 36 metros no alcanzaban la capa de agua. Chu Xian saltó inmediatamente. Romper, recolectar. En el pasado, debido a la inmensa presión del agua, no lo habría hecho de esta manera, pero ahora era diferente, se encontraba a 100 metros bajo el campo de hielo. El agua de mar, que debería haber ascendido debido a la inmensa presión del agua, estaba firmemente contenida por una poderosa fuerza. Gusi, redujo ligeramente el alcance de descender, y el agua de mar se elevó hacia el cielo, pero a menos de 10 metros de Chu Xian, todavía no podía avanzar ni un centímetro. Nada mal. En el futuro podré colocar directamente el nodo espacial debajo de la capa de hielo, así no tendré que romper el hielo cada vez. Después de rellenar el pozo que acababa de aparecer, Chu Xian regresó al espacio. Encontró un lugar para colocar el núcleo de procesamiento secundario. Dios mío, el principal estaba a solo 100 metros, mientras que el secundario medía más de 600 metros. Confiando en su capacidad de procesamiento integrada, se incluye un plano para un portaaviones. Una hora después la estructura podría estar construida y, con la posterior instalación del equipo, se podría fabricar una nueva cada 3 días, como si se tratara de un juego de hacer empanadillas. Construir una nave espacial sería más complejo, pero como máximo, llevaría una semana. Chi, empieza a trabajar. Sí, después de conectar el control, se transfirieron numerosas tareas de procesamiento desde el núcleo principal, y al ver que el mineral en la mina era insuficiente, procedió a reabastecerse. Zona minera de Titán. ¿Cómo romper el hielo? Chu Xian, que solía usar explosivos, ahora se había transformado en una máquina minera con forma humana, cavando frenéticamente agujeros en diversas vetas de mineral metálico. Como un toupou, excavaba donde quiera que hubiera mineral rico. Colapsar. Vamos, si mostrara algún miedo, no se llamaría Chu. Con su guardián activado mantuvo la espalda recta. En los días siguientes, utilizando la función de intercambio, se reponía cada 3 días. Las 3 veces restantes se utilizaron para obtener objetos de inicio de sesión. Después de todo, había subido de nivel y había muchas cosas buenas en el conjunto de objetos de nivel 5. Cosechó una abundante cosecha. En la madrugada del 15 de julio, se habían reunido los 5 núcleos secundarios, lo que también fue una prueba de su gran suerte al superar el 100% de probabilidad. Tratamiento, metalurgia, datos, energía, inteligencia. El núcleo de inteligencia secundario no reemplazó a Chi, sino que la mejoró. El núcleo principal se convirtió en su subnúcleo. Chu Xian lo colocó en la ciudad 23. ¿Para qué? Aprovechando su potente capacidad de intrusión, ya había accedido a la red global de Internet y se encontraba oculto dentro de ella. Hace 3 días, poco después de su colocación, se encontró con muchos hermanos de Moss, como por ejemplo el sistema de gestión de puntos de crédito del Banco Central del Gobierno de los Estados Unidos. Una paliza violenta, y se volvió obediente. Su máxima autoridad fue manipulada por Chi. Esto le permitió a Chu Xian experimentar lo que se sentía al tener un saldo en su cuenta de puntos de crédito que superaba los 14 dígitos, una larga cadena de zeros. Aunque para él, que ya podía cubrir la mitad del cielo, esto ya no era útil. También podría considerarse como una forma de compensar el arrepentimiento de que sus ahorros nunca superaran las 7 cifras antes de su remigración. Por supuesto, solo era por diversión, luego lo volvió a cambiar. También el 15 de julio. Departamento de Desarrollo. Genial, por fin nos mudamos. Solo había oído hablar de City 23, nunca había estado allí. Entusiasmado. Era un panorama ajetreado. Tras intensas y rápidas reparaciones, el City 23 ya había pasado la inspección y estaba previsto su traslado para hoy. Embalaje y empaquetado. Etiquetado. Se respiraba un ambiente de alegría, como en Año Nuevo. Las noticias de los compañeros que habían visitado la ubicación con anterioridad les entusiasmaron. Actualmente el espacio de oficina promedio por persona es de aproximadamente 3 metros cuadrados, pero la nueva ubicación de la oficina aumentó directamente a 12 metros cuadrados.
¿Qué significa eso? Olvídate de estar sentado. Podías tumbarte con las piernas abiertas, y el ambiente también era muy bueno, lo que provocaba la envidia de muchos otros departamentos. Al mismo tiempo, el Departamento de Desarrollo no solo se estaba reubicando, sino que para establecer esta superagencia, muchos departamentos del Comando Central también tuvieron que transferir personal. Militar, Departamento de Policía, Ministerio de Finanzas, Academia de Ciencias, Ministerio de Construcción, Banco Central. Decenas de departamentos vieron transferidas sus fuerzas de élite a la Agencia General de Desarrollo, pero la antigua sede de la Agencia General de Desarrollo simplemente no tenía tanto espacio. Por lo tanto, por el momento todos permanecieron en sus unidades originales. Ahora, una vez reparado el City 23, todos se mudarían allí. Estará con poco personal y vacío. Le estás dando demasiadas vueltas. Como departamento administrativo funcional de más alto nivel, la planificación de personal del cuartel general superaba los 80.000 efectivos. Incluyendo a sus familias, había al menos más de 200.000 personas, alcanzando el 60% de la capacidad de City 23. La capacidad restante se reservó para futuras ampliaciones y asignaciones. La actual Agencia General de Desarrollo aún se encuentra en sus primeras etapas, en comparación con las otras dos agencias terciarias, que a menudo abarcan a cientos de millones de personas. Todavía está en una fase muy incipiente. 227 Bullicioso Distrito Comercial. Capítulo 227 Distrito Comercial Bullicioso. Ciudad 23. En ese momento, Chusien ya había llegado. El lugar era la antigua zona de reuniones de los Cheivals, que además era el sitio menos dañado. Ocupaba una superficie enorme, estaba lujosamente decorado y contaba con instalaciones completas. Era incluso mejor que el edificio del Parlamento, por lo que naturalmente fue designado como el comando central del cuartel general, al igual que esta oficina. Más de 300 metros cuadrados con grandes ventanales que van desde el suelo hasta el techo. Adoptó una estructura circular, similar a la sede de Apple antes de la catástrofe, con una gran zona verde de ocio en el centro. Los vehículos de transporte iban y venían constantemente, moviendo cosas de un lado a otro. El traslado tuvo lugar el día 15 y la adaptación el día 16. Al mismo tiempo, todas las instalaciones de apoyo regionales también entraron en funcionamiento. La vida, los hospitales, las escuelas, el comercio, todo volvió rápidamente a la normalidad, especialmente el distrito comercial, que fue asumido casi por completo por la organización del cúmulo estelar para su gestión. No se le dio únicamente una subciudad como base a la organización del cúmulo estelar. Fue un regalo que incluía la propiedad. Al distrito comercial solo se le otorgaron derechos de gestión. Los Cheivals habían desaparecido, pero muchas de sus bases de producción permanecían, y muchos refugios civiles eran proveedores de Ciudad 23. También necesitaban sobrevivir. Por lo tanto, tras la paralización de varios proyectos ilegales de infraestructura gris, el distrito comercial de la Ciudad 23 volvió a revitalizarse. En comparación con antes, los precios eran más bajos. Según el plan, también sería un lugar muy concurrido en el futuro conjunto de ciudades sede. Por supuesto, lo más importante era buscar beneficios para sus subordinados. Como máximo dirigente del cuartel general, ganarse el cariño del pueblo era también una asignatura obligatoria. ¿Es esta la Ciudad 23? Está realmente bueno. Es mucho mejor que la abarrotada ciudad subterránea. Con la llegada de las familias, caminar por las calles se sentía completamente diferente, especialmente con la prosperidad del distrito comercial. Sí, muchas personas nacieron y se criaron en el conjunto de ciudades donde se ubicaba la sede central, y las condiciones eran mejores que en otras ciudades subterráneas. Pero la mejora fue mínima. Por ejemplo, la carne y la fruta. Incluso en la ciudad de Negrados 1, no existían puntos de venta oficiales para estos productos, eran recursos escasos que se distribuían como asignaciones. Pero aquí se podían colocar en mostradores y comprar con puntos de crédito. Comida occidental y china, olla caliente y cocina japonesa, té con leche y aperitivos, todo se vendía legalmente y los precios no eran caros. Está delicioso. ¿Esto es estofado? Calamares a la plancha. Hace 20 años que no los pruebo, exclamó un hombre de mediana edad. Acababa de ser trasladado desde una ciudad subterránea local. Era profesor y miembro de la organización del cúmulo estelar. Tras informarse sobre las ventajas que ofrece la Star Cluster Organization para los miembros del distrito comercial, decidió ir a comprobarlo. En efecto, la organización no lo decepcionó. Los forasteros que utilizaban una tarjeta de identificación especial, pagaban el precio completo, pero él solo pagaba el 30%.
Además recibía una cantidad extra de puntos cada mes para canjearlos por los productos de la organización. Los beneficios fueron realmente asombrosos. Como miembro de la organización del Cúmulo Estelar, su felicidad era desbordante. Por la noche en un restaurante de fondue en el segundo piso, en una sala privada, Han Duoduo pidió directamente una mesa entera. En el pasado, Chu Xian siempre se ocupó de ella y nunca obtuvo nada bueno para sí misma. Ella se aprovechaba de la comida y la bebida que le ofrecía, pero no podía invitarlo a nada a cambio. Esta comida fue la primera vez que se dio un capricho ella misma. Había ahorrado tanto para la dote, hoy, en el peor de los casos, sufriría una pequeña pérdida. Como era para el hermano Xian, no se sintió mal. Este lugar es realmente bueno. En realidad puedes comer olla caliente cuando quieras. Hay muchísimos bocadillos. Sorber. Los fideos instantáneos para olla caliente ya tienen mucho sabor, hermano Xian, pruébalos. Han Duoduo también pudo experimentar el bullicioso ambiente comercial que existía antes de la catástrofe. Se preguntó qué estaría pensando el Parlamento al permitir semejante escena aquí. Por supuesto, también esperaba que durara a largo plazo. Sin embargo, como asistente de Chu Xian, su exposición a niveles superiores de autoridad aumentó. ¿Cómo verían otros departamentos un distrito comercial tan importante? La envidia, los celos e incluso la presentación de quejas eran posibilidades, incluso inevitables. Me pregunto cuánto durarán estos buenos días, hermano Xian. Deberíamos venir más a menudo últimamente, no vaya a ser que en el futuro solo podamos comer a escondidas. Ante las preocupaciones de Han Duoduo, Chu Xian simplemente sonrió. ¿Endurecimiento de las políticas? ¿Quién se atrevería a sugerir eso? En las zonas gestionadas por la organización del Cúmulo Estelar, siempre que no fuera ilegal, esas pequeñas quejas y demás, a nadie le importaban. Frente a la ya colosal organización del Cúmulo Estelar, no causar problemas ya era suficiente. Para mantener el suministro de bienes aquí, Chu Xian trajo muchos desde el espacio dimensional. ¿No sería suficiente? Pensarlo demasiado. Por ejemplo, las 60 toneladas de algas marinas que se adquirieron a principios de este mes no tenían dónde consumirse. En el nivel 4, el mínimo diario de 10 toneladas de suministros de supervivencia a menudo consistía en cosas que los chinos normalmente no comían mucho. El almacén estaba casi lleno, ocupaba muchísimo espacio y tirarlo sería un desperdicio. Esta fue una buena oportunidad para consumir algo. Su propia gente en la Unión Central podría venir aquí y disfrutar de los beneficios a precios bajos y legales. Antes, cuando quería dar cosas buenas, tenía que hacerlo en secreto como un ladrón. En cuanto a los demás, todos acabarían estando de su lado, así que bien podría ocuparse de ellos por adelantado. 228 Listado y establecimiento. Capítulo 228 Listado y establecimiento. Tras terminar el Haat Paat, la dote de Duoduo disminuyó en 500 al realizar el pago mediante reconocimiento facial. Por supuesto, el director Chu podría haberle dado una tarjeta gratis o algo así, pero no lo hizo. No quería defraudar sus buenas intenciones. Estoy tan lleno, hermano Xian, mañana vamos a un buffet. Está bien. Charlaron, pasearon y digirieron su comida. Bajo la influencia de la autoridad descendente, lanzó casualmente un hechizo de protección sobre Duoduo. Esto ya era una habilidad automática, no había necesidad de operación manual cada vez. Las calles del distrito comercial estaban llenas de actividad. El primer día de la mudanza llegaron muchas familias, y aquellos que no eran de la galaxia, como Han Duoduo, sintieron cierta inquietud. Esposa, compra un poco más. ¿Quién sabe cuándo se acabará? Definitivamente, gracias a nuestro director Chu, aunque quizás no dure mucho, debe haber sido difícil lograr tal situación. ¿Son manzanas? 100 por una. Me llevo 10. He acumulado tantos puntos de crédito a lo largo de los años, hoy los voy a gastar todos. Antes de que se les detuviera y restringiera el gasto, podían disfrutar de la vida. Algunas de estas cosas eran cosas que mucha gente nunca había visto en su vida. Bajo la autoridad descendente, las habilidades del director Chu mejoraron enormemente. En un radio de casi 70 metros, prácticamente nada escapaba a su percepción, ni siquiera las conversaciones. Fue una suerte que tuviera tantas mejoras mentales. De lo contrario, el enorme volumen de información que llegaba sería suficiente para destruir el cerebro de una persona normal. Dentro del alcance de la autoridad descendente, no se trataba solo de lo que la gente decía. Incluso algunos pensamientos superficiales podían ser percibidos por él, al igual que en el espacio dimensional. Era como tener un minimapa. Cualquiera con malas intenciones que apareciera en esta zona destacaría como un faro en la oscuridad. El alcance aún es limitado, pensó el director Chu para sí mismo. Un radio de 70 metros.
Si pudiera extenderse a varios miles o decenas de miles de metros, el corazón del director Cho ardería de emoción solo de pensar en una escena así. Esto se ve bien, tiene buena pinta. Y frente a un pequeño puesto de joyería, Han Duoduo escogía alegremente algunas piezas. Eran todos adornos pequeños y baratos, como los que se encontraban en las tiendas de 10 yuans antes de la catástrofe. Sin embargo, en este entorno, ya eran muy buenos. Joyas de oro y plata. Sí existían, pero en ese entorno muy poca gente realmente los buscaba, y los precios no eran bajos. En cuanto a las piedras preciosas y los diamantes, prácticamente no existía mercado para ellos entre la población. La empresa famosa por su lema "un diamante es para siempre" había dejado de existir hacía mucho tiempo. Al día siguiente, 18 de julio por la mañana, el Consejo Central Unido publicó un documento. Orden del Gobierno de los Estados Unidos 2076-7. Con efecto inmediato, se establece la Agencia General de Desarrollo para el Desarrollo y la Construcción del Sistema Planetario, con un nivel administrativo de 3, a cargo del Sistema Praxima Centauri. Además, a las 10:15 de la mañana se llevará a cabo la reunión de liderazgo del Departamento de Desarrollo, que se transmitirá en vivo por todos los canales, y todas las instituciones y organizaciones calificadas deben contar con personal para verla. Tan pronto como se dio a conocer la noticia, la comunidad global se conmocionó de inmediato. Agencia General de Desarrollo para el Desarrollo y la Construcción Planetaria. Nivel administrativo 3. Dios mío, ¿acaso no es ese el nivel de un gigante de 2 cabezas? Aunque llevaba un mes preparándose, Internet no estaba tan desarrollado, por lo que no mucha gente conocía la Agencia General de Desarrollo. Ahora, el tercer departamento colosal atrajo innumerables maradas. Sobre todo su nombre, que entusiasmó aún más a la gente. Por el nombre parece que van a emprender un importante proyecto de desarrollo en Praxima Centauri. Eso parece. De lo contrario, no habría necesidad de elevarlo a este nivel. Esto es genial. Por fin habíamos esperado este día. Todavía había mucha gente que clamaba por emigrar. Aunque las autoridades ocultaban esas noticias, siempre había quienes se resistían a rendirse. Ahora bien, el establecimiento directo de una Agencia General de Desarrollo de nivel 3 para la gestión de Praxima Centauri indicaba claramente que se estaban logrando avances. Todos estaban increíblemente emocionados. En todo el mundo, escuelas, hospitales e instituciones de investigación, departamentos gubernamentales, fuerzas de seguridad, todas las ciudades subterráneas organizaron visitas. No había otra opción, el departamento era demasiado poderoso. No solo era una institución de gran poder, sino que también supervisaba los asuntos de Praxima Centauri. Si alguien quisiera emigrar en el futuro, tendría que hacerlo a través de este departamento. Incluso después de emigrar, probablemente habría que cambiar de bando, porque allí todos los asuntos serían gestionados por el cuartel general. ¿Qué harían allí? ¿Construcción? ¿Administración? ¿Investigación científica? Sin importar el trabajo que realizaran allí, estarían subordinados del cuartel general. Es un departamento tan poderoso, me pregunto quién estará a cargo. Sea quien sea, solo se le puede describir como alguien con un poder inmenso. MHM. En este punto, no había controversia. Cada uno de los 3 gigantes contaba con un fuerte respaldo, y ni siquiera cambiarían su puesto por el de vicepresidente de la Cámara. 229. El público global está un poco confundido. Capítulo 229. El público global está un poco confundido. Ciudad subterránea Jin 3. Acabo de empezar a trabajar. Anciang estaba charlando con sus colegas cuando vio que se estaba transmitiendo una noticia sobre la Agencia General de Desarrollo. Su mirada se fijó en ella. Se respiraba un ambiente de murmullo en la conversación. Este departamento tiene muchísimo poder. En efecto, tanto la inmigración como la gestión de Praxima Centauri están bajo su responsabilidad. No es de extrañar que esté al mismo nivel que los otros 2 gigantes. Si tan solo pudiéramos emigrar, allí hay montañas, agua e incluso un océano. Viejo Han, oí que tu nieta trabaja en algún departamento. En ese momento, un viejo amigo recordó este asunto. Había pasado mucho tiempo. Medio año. Anciang lo había mencionado una vez, pero nunca más. Administración de Desarrollo Planetario, respondió Anciang, volviendo rápidamente a ponerse en alerta. De repente todos se dieron cuenta de que los nombres sonaban muy parecidos, solo les faltaba un carácter. Justo en ese momento, la noticia decía: la Administración de Desarrollo Planetario fue elevada de categoría a partir del antiguo Departamento de Desarrollo Planetario. Enseguida, todos miraron a Anciang. Viejo Han, tu Duoduo es increíble. Entrar en una unidad tan buena, aunque sea como asistente, es excelente. Te envidio.
Anciang era ahora, sin duda, objeto de su envidia. Ya habían oído que An Duoduo trabajaba con Chu Xian. Parecía que hacía trabajos ocasionales. Sin embargo, aunque se tratara de trabajos ocasionales, dependía de con quién estuviera. Chu Xian era una reconocida experta científica, ya era científica. El puesto de asistente de un científico ya era excelente. Más tarde vieron la noticia de que lo habían trasladado a un planeta alienígena, y su rango no parecía bajo. Su yerno también era coronel, pero hacía mucho tiempo que no lo veían. Nada mal, Ancian soltó una risita. ¿Asistente? Eso fue subestimar a su Duoduo. La última vez que regresó, Chu Xian fue ascendida a subdirectora del Departamento de Desarrollo, y An Duoduo era subdirectora de la oficina. Rango administrativo de nivel 9. Eso le hizo feliz durante un tiempo, pero no alardeó en exceso. Después de todo, Chu Xian y An Duoduo eran bastante jóvenes. Llamaría la atención y muchos ojos estarían mirando. Como familia, ser un poco discreto. No era algo malo. Tampoco sabía a dónde trasladarían a Chu Xian esta vez. El Subdirector del Departamento de Desarrollo era de nivel administrativo 5. Chu Xian acababa de ser ascendida y había regresado, no podía volver a ser ascendida. Pero independientemente de a dónde lo trasladaran, era mejor que haber ido a Praxima Centauri con Liu Peiqiang antes. Casi pensó que no volverían. Miren, la transmisión en vivo ha comenzado. La escena se cortó. Vieron el salón de actos del Consejo. El orador, el vicepresidente, los miembros del Consejo. La mayoría eran extranjeros. Incluso pudieron ver a los principales dirigentes de las otras dos organizaciones gigantes, sentados debajo del presidente y el vicepresidente del Parlamento. Aunque todos eran de nivel 3, al igual que los miembros del Consejo, la diferencia de estatus era obvia. Esa cara junto a los dos gigantes era tan familiar. Cientos de millones de personas que lo veían en todo el mundo se percataron inmediatamente de esta escena. No es Chu Xian, realmente lo es. Cuando regresó, tras el regreso de Chu Xian a la Tierra, muchos lo supieron, pero aún más lo desconocían. En aquel momento existían planes para elaborar un informe, pero la inmigración interestelar fue aprobada por la fuerza por los Cheivals. Intentar utilizar a Chu Xian para estabilizar las emociones era inútil ahora. Luego, los Cheivals lucharon con uñas y dientes, todo el mundo presenció el espectáculo, y muchos se vieron envueltos en él y encontraron su fin. Así pues, ya no se contemplaba la idea de utilizar a Chu Xian para ningún tipo de publicidad. Hoy fue su primera aparición en los medios desde su regreso a la Tierra. ¿Por qué está sentado ahí? Antes parecía que solo había 2 mesas allí, ahora se ha añadido una tercera. Las personas desinformadas conversaban animadamente, mientras que algunos ingeniosos pensaron en algo al instante y entonces abrieron mucho los ojos. ¿Esto es imposible? En el salón del consejo, el personal estaba sentado. En este momento, muchos de los miembros del consejo miraban a Chu Xian con envidia. A ellos todos se les trataba como si fueran de nivel 3, pero él ostentaba un poder real. ¿Quién lo hubiera imaginado? El presidente y el vicepresidente perdieron la cabeza al permitir que Chu Xian ocupara ese puesto. Muchos miembros del consejo quisieron protestar, pero fueron reprendidos por sus propios superiores y luego se enteraron de la existencia de la organización del cúmulo estelar. Choque, temor, impotencia, incluso sentían la necesidad de aferrarse a él. Era agradable disfrutar de la sombra bajo un gran árbol. Él ya controlaba la mitad del poder del Comando Central, una proporción desesperada. No había tiempo para reprimirlo. Las circunstancias eran más fuertes que las personas, así que solo podían aceptar la realidad. Abajo, todos los responsables de los organismos dependientes directos del Comité de Asuntos Generales estuvieron presentes. Normalmente no era necesario que asistieran. Solo vinieron a la reunión de resumen anual. Sin embargo, esta vez fue diferente. Con la creación de una agencia de nivel superior, su presencia era imprescindible. Podría decirse que todo el personal de alto nivel se encontraba reunido allí. El presidente de la Academia de Ciencias también se encontraba entre ellos. Suspiró. Director del cuartel general, ¿acaso los jóvenes de hoy en día hacen milagros a bajo costo? Recordó que en aquel entonces, preocupado de que el Departamento de Desarrollo fracasara, invitó activamente a Chu Xian a la Academia de Ciencias, incluso prometiéndole la sucesión. ¿Quién iba a imaginar que en tan solo 2 meses, Zoom, saltó directamente 2 niveles, convirtiéndose en uno de los 3 gigantes del Comando Central? Poco después, el orador comenzó su discurso. Tras una cuidadosa consideración por parte del Consejo y basándose en necesidades prácticas, la propuesta para la Administración de Desarrollo Planetario fue aprobada a mediados del mes pasado.
Tras un mes de preparación, hoy se inaugura oficialmente. En primer lugar, presentaré a todos a la dirección del cuartel general. Hizo una pausa y luego dijo en voz alta. El Consejo nombra oficialmente a Chu Xian como director de la Administración de Desarrollo Planetario, nivel administrativo 3, quien presidirá plenamente el trabajo del cuartel general. Mientras sus palabras caían, Chu Xian se puso de pie, alto y erguido, y la cámara cambió de plano. El público de todo el mundo miró ese rostro joven con cierta perplejidad. 230 Hermano Ukou, mantén la calma. Capítulo 230 Hermano Ukou, mantén la calma. Ciudad subterránea Jin 3. ¿Qué? Chu Xian, director. Ancián se sintió un poco aturdido. ¿Acaso Chu Xian no era el subdirector del Departamento de Desarrollo, cuyo rango administrativo acababa de ser ascendido a 5? En un abrir y cerrar de ojos, había ascendido 2 rangos más. ¿He oído bien? Lo ha oído bien, director absoluto, rango 3. Sus colegas también estaban estupefactos. Antes lo máximo que habían oído era que Chu Xian era un científico y que ostentaba cierto rango. Ancián no había especificado los detalles. ¿Quién lo hubiera imaginado? Se convirtió directamente en uno de los 3 gigantes. Cielos, ¿qué tan alto cargo tenía ese funcionario? Inimaginable. Viejo An, lo has estado escondiendo muy bien. Ancián indicó. Yo también soy uno de los desconcertados bajo el árbol desconcertado. De acuerdo. Al otro lado, en casa, Liu Qi, que acababa de obtener su título A1 y estaba de vacaciones en casa, tampoco pudo recuperarse durante mucho tiempo y se dio una bofetada. Silbido. No fue un sueño. Hace 2 años, aquel joven vecino que vivía al lado se había convertido en un pez gordo del Comando Central, una figura destacada en el Consejo. Sacó rápidamente su comunicador. Bip. Se conectó rápidamente. Ukou Yi, ¿qué ocurre? Se escuchó la voz de Anduoduo. Liu Qi, ¿dónde estás? En el consejo, pero no en la sala principal, sino en la sala lateral. Aunque Anduoduo era asistente, no tenía derecho a asistir a las reuniones. No le quedó más remedio que esperar en el pasillo lateral con los demás ayudantes. Efectivamente, me lo has estado ocultando. Ukou Yi, nunca preguntaste. ¿Y tú sigues siendo la asistente de Xiao Xian? Sí. ¿Te han ascendido de nuevo? Preguntó Liu Qi. Un poco. Un poquito. ¿Cuántos rangos? 7. Liu Qi estaba indefenso. Rango administrativo 7. El jefe de una ciudad subterránea solo tenía rango administrativo 6, a un paso de distancia. Y confiando en Chu Xian, este gran Buda, este paso supondría un obstáculo. Claramente no. Esto era solo una transición. En unos años, una vez que adquiriera suficiente experiencia, aunque Chu Xian no lo mencionara, la gente se apresuraría a ascenderla. Aunque nació en una ciudad subterránea local, comprendía lo inmenso que era el poder de los gigantes del Comando Central. Un funcionario de 7º rango o en la puerta del primer ministro. Duoduo de 7º rango o al lado de Chu Xian. Oh, tiene una rima sorprendente. Ukou Yi, mantén la calma. Es trabajo sin importar dónde estés. Tras haber seguido a Chu Xian durante mucho tiempo y haber conocido a mucha gente, las palabras de Anduoduo surgieron de forma natural. Liu Qi no quería hablar. Muchos de los conocidos de Chu Xian estaban igualmente sorprendidos. Universidad de la ciudad subterránea. En clase, Esuli, tal como lo exigía la escuela, hacía que los estudiantes vieran las noticias. Profesor, he oído que usted era Chu Xian, el mentor de astrofísica del director. Las maradas de los estudiantes hacia Esuli denotaban un atisbo de sorpresa. Antes, por muy impresionante que fuera Chu Xian, seguía siendo un individuo. Ahora, se había transformado en un gigante del Comando Central. Sully también estaba bastante desconcertado, y sonrió con ironía. Hace 2 años, ¿quién iba a imaginar que un graduado universitario común y corriente llegaría a este extremo? Aunque también influyó un poco la sofisticación. Pero hablando de ello, sí que le hizo sentir orgulloso. Posteriormente, el presentador de noticias presentó el currículum de Chu Xian. Supervisó el proyecto Biosfera 6, desarrolló con éxito la primera generación del gen de crecimiento rápido universal y, durante ese tiempo, propuso la segunda generación. Rango administrativo 9. Posteriormente fue ascendido a director técnico del proyecto Adarsior dentro del programa de espacio profundo, con rango administrativo 6. Durante su mandato como director de la base avanzada de la otra costa en Praxima Z, se desarrolló con éxito la tercera generación de la teoría del gen de crecimiento rápido universal. En vista de sus logros, fue trasladado de vuelta a la Tierra para desempeñarse como primer subdirector de la recién creada Administración de Desarrollo Planetario, rango administrativo 5.
Posteriormente fue ascendido a director interino del Departamento de Desarrollo. Al revisar el currículum de Chu Xian, todos conocían los primeros años de su carrera, pero no estaban muy familiarizados con los últimos. Ahora, muchos se sentían aliviados. Eso es todo. Pensé que era un ascenso repentino. Ahora tiene sentido. ¿Por qué no ocupa el puesto número 4? ¿Se saltó directamente el puesto número 5? Fíjense bien, se desempeñó como director interino, que es un puesto de rango 4. Incluso si no fue oficial, ¿qué importa? 6543. Su camino hacia el ascenso es realmente fluido. Al ver que no se trataba de un éxito de la noche a la mañana, sino de un proceso gradual, las dudas desaparecieron de inmediato. Es que el tiempo fue demasiado corto. Cualquiera de sus cargos podría haber durado de 3 a 5 años o más para otros. Y Chu Xian, su mandato no superó el año. Acaba de disparar. Sin embargo, el público en general lo consideró excelente. ¿Qué racionalidad se necesitaba? En primer lugar, sus logros: la quinta generación de la teoría del gen de crecimiento rápido, con un aumento de 4 veces. Todos se beneficiaron. En segundo lugar, tenía experiencia de gestión en Praxima Centauri. Aunque no por mucho tiempo, fue el único funcionario de alto rango que regresó. Todos los demás Sabdarktars trabajaban en la propia Tierra. Solo este punto lo hacía muy adecuado. En tercer lugar, infundió esperanza a mucha gente de que el sistema de United Central no era rígido y se atrevía a brindar oportunidades a los jóvenes. Se puede decir, el último punto fue el que tuvo mayor impacto. Meritocracia. Jóvenes funcionarios de alto nivel. Hizo que muchísimas personas parecieran ver esperanza y vitalidad. Vieron el coraje de United Central, no un estanque estancado. Se puede decir, respecto a que Chu Xian se convirtiera en uno de los 3 gigantes. La población mundial lo apoyó plenamente.